Hola, ¿qué tal? Es un privilegio para nosotros estar con ustedes en esta ocasión, recordando que estamos en la serie titulada Las extrañas peticiones de Dios. Estamos en la parte número 6. Si usted es nuevo en el canal, considere la posibilidad de suscribirse, darle un like, también compartirlo con otras personas. Hay muchas personas que también requieren entender que Dios tiene un mensaje específico, especial y diseñado para cada uno de nosotros, a fin de que podamos tener la posibilidad de conocer el camino de Dios y llegar a la tierra prometida, la Canaán celestial, la eternidad, que es una de las promesas que el Señor ha hecho a través de la Escritura. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito con las indicaciones que Dios o las peticiones extrañas que Dios le está dando a Israel a través de Moisés, y veremos cómo Moisés de repente pudo haber perdido el piso, de repente estaba recibiendo información de parte de Dios y estaba haciendo lo contrario a lo que Dios le pedía. Pero sí es muy importante que prestemos mucho cuidado a lo que Dios nos dice para que lo podamos seguir de tal manera de que hagamos lo correcto y hagamos la voluntad de Dios, porque finalmente eso nos puede llevar a nosotros a la eternidad o puede traernos consecuencias devastadoras en nuestras vidas que no quisiéramos pasar por ellas. Aunque al final, como lo veremos, Dios tiene planes maravillosos, no solo para Moisés, no solo para el pueblo de Israel, sino también para cada uno de nosotros, para ti y para mí. Veamos, por favor, el capítulo 17 del libro de Éxodo. Ya habían pasado los milagros del Mar Rojo, ya Dios les había dado el maná, que por cierto se los dio por 40 años, mientras ellos peregrinaron por el desierto. Dios les estuvo alimentando, pero obviamente como iban por un desierto, hubo algunas situaciones o problemas que ponían en realidad a prueba su fe. Veamos qué sucede. Toda la congregación de los hijos de Israel, dice el verso 1, partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron al campo de Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Con cuántas frecuencias nos encontramos en situaciones que ponen a prueba nuestra fe? Una crisis en donde no hay agua. Dice el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Miren la manera en que el pueblo de Israel está afrontando o enfrentando una crisis. Y en este caso, el pueblo de Israel buscaba la respuesta en Moisés. Noten cómo Moisés les dice: ¿por qué estáis tentando a Dios? ¿Que no lo conocéis? ¿Que no habéis visto todo lo que ha él hecho anteriormente? Pero obviamente que el pueblo de Israel estaba ofuscado. Estaba convirtiendo la situación que vivían de falta de agua en una realidad problemática, no en una oportunidad de poder entender cómo es que el Dios que les había suplido hasta ese momento sus necesidades, lo haría esta vez. Verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? La situación realmente era muy, pero muy terrible. ¿Por qué? Porque implicaba obviamente la vida de cada una de estas personas que se encontraban ahí. Ellos sentían que las decisiones que Moisés había tomado eran decisiones que los llevaban a la muerte. ¿Cuántas veces nosotros al seguir a Dios de repente sentimos que Dios, que es el que nos está guiando, y al ver las situaciones que vivimos nos encontramos en la murmuración, no en la fe, no en la quietud, no en la confianza, y murmuramos y pensamos lo peor contra Dios o contra los que nos dirigen? Realmente Dios obra milagros en forma constante y nosotros a veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de ellos porque estamos pensando más en las emociones y sentimientos que a veces hacen que nosotros estemos en un conflicto y estemos murmurando en contra de Dios, en lugar de estar rogando, pidiendo, suplicando y dejando que Dios actúe. Y bien hecho por Moisés, porque dice el verso 4 que Moisés clama a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí
aún poco me apedrean. Entonces Dios le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, toma también en tu mano tu vara con la que heriste al río y ve. Dice el verso 6 del capítulo 17, he aquí, yo estoy delante de ti, no te olvides, yo estoy delante de ti sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Qué interesante, ¿no? La petición que Dios hace a Moisés es que, mira, tú vas a tomar tu vara y vas a herir la peña de Horeb. Solamente esa era la indicación, porque sabes, van a salir aguas y el pueblo va a beber. Entiendo que Moisés era consciente de la presencia de Dios en su vida y de no solo la autoridad de Dios sobre él, sino la capacidad salvífica y milagrosa que Dios tenía. No era su mano, no era su vara, no era su poder, era Dios queriendo solventar y solucionar los problemas que tenía ahora el pueblo. Y ahí está Dios, siempre listo y dispuesto a resolver los problemas que nosotros tengamos. Es obvio que la mayor parte de los problemas con los que nosotros lidiamos día a día pueden ser resueltos por nuestra lógica o por nuestra capacidad que tenemos, pero hay situaciones que se salen fuera de nuestro control, en donde en lugar de pelearnos con alguna persona, algún líder, algún gobernante, deberíamos estar suplicando, rogando a Dios que ponga los medios para que se solucionen los problemas. Pero el enemigo está delante de nosotros tratando de involucrarnos en una guerra, en una pelea, en un conflicto, en una situación bélica que lo único que trae es contienda y falta de fe, que demuestra que tenemos falta de fe en nuestro Dios. La presión que el pueblo de Israel había hecho sobre Moisés pudo haber sido una presión maravillosamente de fe hacia Dios. Confiamos en ti, sabemos tú, Señor, que pondrás los medios para que se resuelva y se solucione este problema, como hasta aquí tú lo has hecho. Pero aquí está Dios resolviendo un problema muy serio, a pesar de la conducta equivocada que tenía el pueblo de Israel. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de la conducta que tenemos, Dios aquí está con nosotros. Dios sigue con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos y conduciéndonos hacia aguas vivas. Dice la Biblia en el verso 6 que Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel y el milagro sucedió. ¿Se dieron cuenta? Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo, hiere, golpea a la roca, golpea a la peña y de allí brotarán aguas y el pueblo tomará agua. Dios conoce nuestras necesidades, dice la Biblia en el libro de San Mateo, aún antes de que nosotros se los digamos, porque esas preocupaciones que tenemos nosotros no deberían de ofuscarnos o de ocultarnos de saber que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y Él las va a suplir en su momento. Pero Dios quiere que nos conectemos con Él, que dependamos de Él, que nosotros confiemos en su mano poderosa. Lo hizo hoy a través de la vara de Moisés, golpeando, hiriendo a esa peña. Dice el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estará Dios entre nosotros? Ustedes probablemente habrán escuchado la historia de Abraham Lincoln, un hombre de fe, un hombre, en cierta ocasión le preguntaron acerca de si él estaba confiado, que Dios estaba con él. El problema, decía Abraham Lincoln, no es que si yo creas que si Dios está conmigo o no, el problema no es ese, es si yo estoy con Dios.
o no, porque el Señor nunca descansa, Él no está escondiendo su mano para apoyarnos, para ayudarnos. Y lo peor que podemos hacer es esa respuesta reactiva, rencillosa, peleonera, conflictiva, de murmuración, que muchos de nosotros tristemente tenemos ante situaciones de crisis. Creo que las crisis no están diseñadas para que nosotros estemos combatiendo o peleando entre nosotros mismos, sino para permitirle a Dios que obre y trabaje con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿estamos seguros que Dios está con nosotros? Y obviamente la respuesta sería, claro que sí, Dios está con nosotros. Y la siguiente pregunta sería, ¿y por qué si Dios está con nosotros tenemos tantas situaciones conflictivas o problemas? ¿Por qué tenemos tanta escasez o por qué tenemos situaciones difíciles? En primer lugar, porque vivimos en un mundo donde hay pecado. Y en segundo lugar, porque nuestra fe debe crecer, nuestra confianza en Dios debe cada día ser mejor. La manera en que Dios puede alentarnos a confiar en Él es colocándonos esas pruebas. Y nosotros, obviamente, como dice la Biblia, no debemos tentar a Dios, debemos confiar en Dios. Y obviamente cuando nuestra respuesta ante las crisis, los problemas, es la rencilla, es el pleito o bien la desconfianza, de lo único que nos están hablando es que necesitamos que nuestra fe pueda crecer. Nuestra confianza en Dios deba crecer. Y a veces cuando uno no pasa la prueba, Dios la repite, y eso le pasó al pueblo de Israel. Nos dice el verso 1 del capítulo 20 de Números: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Todavía seguían caminando por el desierto en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, juntáronse contra Moisés y Aarón. Nuevamente la Biblia nos dice que no había agua. Amigo y amiga, el mundo en donde nosotros vivimos constantemente nos va a traer crisis o situaciones en donde nosotros no vamos a poder resolvernos. Pero esas crisis, esas situaciones difíciles nos deben de llevar a Dios. No puede ser posible que de repente estemos peleando contra ese dirigente o contra ese líder o contra ese gobernante pensando que ellos tienen la solución a todos los problemas. En verdad, equivocamos nuestra estrategia al responder a las crisis de los problemas, porque estas son oportunidades de poder depositar nuestra fe en Dios. Obviamente esta es la actitud pasiva que primero debemos de tener de confianza, porque luego vendrá la situación activa en donde Dios indica qué es lo que hay que hacer. Vamos a ver cuál fue la indicación extraña que Dios hace ahora a este pueblo para resolver el problema. En la primera ocasión, Dios la resolvió a través de indicarle a Moisés que hiriera la peña de Oreb. Vamos a ver cómo Dios lo hace en esta ocasión. Y regañó, dice el verso 3, el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo: ojalá nosotros hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que moramos aquí nosotros y nuestras bestias? Verso 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. Es decir, buscamos los argumentos que van con nuestra actitud negativa, nuestra actitud de desconfianza, nuestra actitud de alejamiento de Dios. Las crisis, amigos y amigas, nos deben acercar a Dios. Las crisis deben permitir que nosotros podamos ver cómo Dios actúa. Descansemos en Dios. No nos enredemos buscando y argumentando razones por las cuales nosotros podemos explicar el sufrimiento que tenemos aquí. Dice el versículo 6, fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio y echaron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Esta misma actitud de humildad,
que tuvo Aarón, que tuvo Moisés, de ir a buscar a Dios, es la misma que el pueblo debió haber tenido, es la misma que nosotros debemos de tener. La humildad en la búsqueda del consejo, de la ayuda, de la dirección de Dios, deben ser de primera línea en nuestra respuesta ante las crisis o situaciones difíciles. Es cuando entonces vendrá para nosotros esa luz que nos guiará para la resolución de nuestros problemas. Dice el verso 7, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. ¿Qué nos recuerda esto? Que siempre Dios con Moisés estaba allí recordándole, le había dado entonces algunos instrumentos que lo ayudarían para resolver los problemas. Tú y Aarón, tu hermano, y entonces hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará sus aguas, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y en este momento Dios estaba pidiéndole a Moisés y a Aarón algo extraño, diferente a lo primero que él había hecho. Es decir, el resultado sería el mismo, pero el procedimiento sería diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo que desea es que estemos atentos a lo que Él nos está diciendo. Él nos está conduciendo y no vamos a tomar lo que Él me dijo en el pasado para resolver el mismo problema, porque Dios tiene soluciones diferentes a nuestros problemas, porque lo que Él desea no es darnos una receta de cómo actuar ante una situación X o Z, sino darnos esa receta que nos conduzca, que nos mueva a levantar nuestros ojos para ver a Jesús y para escuchar su voz y para obedecerle. Y en esta ocasión, Dios le dijo a Moisés y a Aarón, toma tu vara, pasa por delante del pueblo, congrégalos, pero voy a hacer un milagro. Le hablas a la roca, le hablas a la peña, y de allí van a brotar agua de vida para saciar las necesidades del pueblo. Dios trabaja de manera diferente en cada ocasión, porque adecúa las circunstancias, pero sobre todo porque lo que desea, más que de dar recetas mágicas, es saber qué tanto estamos escuchando su voz, qué tanta sintonía, qué tanta sensibilidad tenemos ante su petición, ante su indicación. Y entonces dice el verso 9, Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta allí van las cosas bien. Moisés había escuchado la voz de Dios y lo estaba obedeciendo. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación, verso 10, delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahora Moisés como que estaba más ofuscado, más molesto, más enfadado. Ahora ya sabía que Dios le iba a resolver el problema porque ya lo ha hecho una vez. ¿Por qué no podía hacerlo otra vez? Y él tenía la seguridad de que Dios lo iba a hacer. Pero como que él ya traía en la cabeza cómo resolver el problema y se estaba olvidando de que Dios le había dado una indicación diferente a la primera. Moisés ahora les dice, oíd ahora rebeldes. Ahora entra en pleito. Ahora les señala entonces una situación que no lo había hecho la vez pasada. Se había dedicado a escuchar la voz de Dios y a no pelear con el pueblo, pero esta vez ahora sí hace. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Es una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros podemos sacar agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces. ¿Y saben qué? El resultado es que salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. La gente entonces dijo, sí, tú lo puedes hacer. Y tú te preguntarás, ¿y por qué Dios permitió entonces que salieran agua de las rocas? Bueno, Dios lo que quería era resolver la problemática que tenía el pueblo, pero también estaba poniendo a prueba a su siervo Moisés. El pueblo se satisfizo, el pueblo tomó agua, el pueblo resolvió la crisis, pero ahora se presentaba una nueva crisis, un nuevo problema de alcances eternos, porque de repente nosotros podemos estar escuchando nuestra propia voz. Probablemente hemos dejado de escuchar la voz de Dios, probablemente creemos que Dios ya nos dio la indicación, que ya proveyó para nosotros la manera como vamos a resolver el problema.
Pero cuán importante es que vez tras vez que haya un problema, recurras a Dios, escuches su voz atentamente y la sigas. No inventes, no practiques lo que tú crees que Dios te está diciendo, porque finalmente cuando no escuchamos adecuada, correctamente la voz de Dios, pueden traernos consecuencias que pueden ser hasta incluso consecuencias de vida eterna. Dice la Biblia aquí en el verso 12 que Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Y a Dios en este momento le está diciendo a Moisés y a Aarón: ustedes cometieron un error, escucharon mi voz, no le pusieron atención, hicieron un milagro sin escuchar la voz de Dios. ¿Cuánta gente está viendo milagros, está viendo resultados de lo que ellos hacen, pero no están haciendo la voluntad de Dios? No están escuchando la voz de Dios que les dice ir por aquí, están yendo por otro camino. Y como ven que hay resultados, como ven que pueden resolver problemas, como ven que pueden encontrar aprobación de los demás, creen que están haciendo lo correcto. Amigo y amiga, tú que tienes por alguna razón que escuchar esa voz de Dios que te dice ve por aquí, ve por allí, por favor. Pero si tú has cometido el error de ir por otro lado, has ido por el camino incorrecto y a pesar de eso te va bien, aparentemente las cosas están yendo de buena manera y de tu agrado, no te confíes en ello. Notan cuán triste fue la situación para Moisés y Aarón, que habían cifrado sus esperanzas, llegar un día a la tierra prometida. La razón no era el pueblo de Israel no fue la razón por la cual Moisés y Aarón no pudieron entrar a la tierra prometida. Tristemente encontramos más adelante en el verso 23 del capítulo 20 el momento en que Jehová habla a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuando fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Dos pruebas. La primera la pasó, la segunda no la pasó. ¿Hubo consecuencias? Sí, hubo consecuencias por no haber escuchado la voz de Dios. Nuestros errores pueden traer consecuencias funestas, terribles, y que incluso pueden poner en peligro nuestra salvación, nuestra vida eterna. Cuidemos entonces de escuchar atentamente la voz de Dios, saber lo que me está diciendo y poner en práctica. Más adelante en el capítulo 27, verso 12 del libro de Números, dice que Jehová le dijo a Moisés: sube a este monte Abarima y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la habrás visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Porque fuisteis rebelde, dice el verso 14, a mi dicho en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, para santificarme en las aguas a ojos de ellos. Es decir, ustedes escucharon mi voz y se fueron por otro lado. Y estas son las consecuencias de haberlo hecho así. Y finalmente nos dice el libro de Deuteronomios en el capítulo 34, verso 1, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y mostróle Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan. Toda esta es la tierra prometida. Mírala, vela, contémplala. Me imagino a un Moisés viendo con tristeza, con ojos llorosos, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta la mar postrera, y la parte meridional y la campiña, la pega de Jericó y la ciudad de las palmas, hasta Zoar. Y díjole Jehová: esta es la tierra que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré. Te la hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá.
no pasarás allá. Hay consecuencias por nuestras malas decisiones. Saben, la escritura dice en el verso 5 del último capítulo de Deuteronomio, el 34, que dice que murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Dice el verso 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, en todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. ¿Será que Dios hace que no nos perdamos porque hayamos tenido equivocaciones en nuestras vidas, porque hayamos errado en nuestras decisiones? Hay buenas noticias, porque si bien es cierto, Moisés y Aarón perdieron una batalla, no perdieron la guerra. Y bueno, el libro de Judas tiene para nosotros una noticia espectacular, maravillosa, extraordinaria. Dice el verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, le hace aquí arcángel Miguel, le hace Jesús. Porque en la Biblia Jesucristo es el arcángel Miguel. No hay otro arcángel en la Biblia que no sea el arcángel Miguel. Es el Señor de los ángeles, el comandante supremo de todos los ángeles. Jesucristo no es un ángel, pero es el arcángel, así se le llama. Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés. No se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Y qué vemos? Vemos luego a un Moisés que Dios lo salvó, que Dios lo llevó al cielo, mucho antes que a nosotros. Es cierto, no entró a la tierra prometida, pero entró al cielo, porque el mismo arcángel Miguel trabajó por ello. El mismo Jesús va a trabajar por nuestra salvación. Si tú recuerdas cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en el monte que se llama el monte de la transfiguración, aparecieron Moisés y el otro es Elías. Tú y yo podemos tener ese privilegio. Si es cierto, en esta vida podemos tener algunos percances, perder algunas batallas, equivocarnos al escuchar las peticiones de Dios. Obviamente no es el deseo de Dios que nosotros nos estemos equivocando, porque esto finalmente traerá algunas consecuencias, pero el deseo del Señor, el deseo de Dios es que todos, no importa quiénes seamos, en donde estemos, podamos ser salvos, podamos llegar al conocimiento de la verdad, le podamos permitir a Jesús y a su sangre perfecta y maravillosa limpiarnos de todo pecado, porque Él lo que quiere es estar con sus hijos, y tú y yo somos también hijos de Dios, como eran los hijos de Israel, como lo era Moisés, como lo era Aarón. Debemos aprender a escuchar las peticiones de Dios, y no solo escucharlas, y aunque nos parezcan extrañas o difíciles de entender, sigamos atentamente lo que Él nos dice, porque obviamente esto nos llevará a evitar tener que ver las cosas de otra manera, con sufrimiento. Lo haremos con gozo, con regocijo de saber que tenemos a un Dios que nos salva. El Señor te quiere salvar, el Señor me quiere salvar, y mientras Él hace ese trabajo de salvación, permitámosle que haga todos los milagros, incluso el de nuestra transformación de carácter, para que nosotros podamos recibir la eternidad como un regalo maravilloso de nuestro Dios. Te invito, amigo y amiga, a que le des tu vida al Señor. Él la recibirá con gusto y hará el trabajo que necesite en tu existencia. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.